Aquí tengo 3 Game Sticks. Todas son básicamente una pequeña computadora que se encaja en el puerto HDMI de tu televisor y lo convierte en una consola. La diferencia es que esta cuesta la mitad de esta y 3 veces menos que esta. Por eso hoy quiero revisarlas en orden de precio para ver cuál vale la pena y en cuál deberías gastar tu dinero. Y si ninguna vale la pena, espero que al menos sean entretenidas de ver. Si te gusta la idea, deja tu like porque comenzamos. Este es el gran experimento de consolas Game Stick chinas. Ya he probado TV Sticks, TV Boxes y hasta consolas que se conectan por HDMI a un televisor. Tal y como estas últimas, creo que el gusto principal de una Game Stick es que tan fácil y sencillo sea arrancarla y empezar a jugar. Así que viendo la más cara de todas, me sorprende que promocione funcionalidad de Play Store y hasta Netflix. Honestamente tampoco es que te recomiende mucho andar colocando tu información personal en estas máquinas, pero eso es decisión de cada quien. Al abrir la caja tenemos unos controles sospechosamente parecidos a cierta consola más moderna, pero lo único similar es la apariencia. Apenas los sostienes se sienten huecos. Funcionan con un par de baterías AAA y se conectan a la Game Stick vía este receptor USB. Tampoco te esperes unos gatillos de última tecnología. El resto del control se siente utilizable, no es nada del otro mundo. Eso sí, le rescato que tenga joysticks con L3 y R3. Pero continuando con el unboxing, esta Game Stick también tiene un control remoto, este receptor infrarrojo para el control y un cable micro USB que deberías de poder conectar al puerto USB de tu TV para darle energía. Pero si no te alcanza, puedes conectarlo a algún tomacorriente cercano con un adaptador. Y ahora sí tenemos a la Game Stick en cuestión. Esta es la Amphone U10. Cuesta alrededor de $54 y $60. Dice contener más de 10.000 juegos almacenados en esta tarjeta micro SD de 64 GB. Además cuenta con un puerto micro USB de alimentación y su puerto USB tipo A para el receptor de los gamepads. Por último, incluye esta extensión por si tienes el televisor pegado a la pared, para que el Game Stick cuelgue y se pueda conectar sin problema. Después de encenderlo nos muestra una interfaz de lo que parece ser Android, y revisando las configuraciones se trata de Android 7 Nougat. Bastante atrasado para la fecha, pero entiendo que las nuevas versiones de Android TV son muy problemáticas con los emuladores, así que quizá para este propósito puede que esté bien. Regresando a la pantalla inicial tenemos acceso a las diferentes aplicaciones. Las probé y sí, Netflix y YouTube sirven, pero ese no es el foco de este video. A nosotros nos interesa esta aplicación que contiene un frontend con los emuladores. Y sí, hay una gran cantidad de consolas bien organizadas. Tenemos una amplia selección de juegos de mame y varias consolas arcade. Game Boy Color y Advance también están, junto con NES y Super Nintendo que tienen sus nombres japoneses de Famicom y Super Famicom respectivamente. Además también trae casi todas las consolas populares de Sega exceptuando la Dreamcast. Pero las consolas más potentes que puedo ver aquí son la N64, Play 1 y para mi sorpresa, incluso tenemos juegos de PSP. Eso será muy interesante de ver. Probé las consolas 16 bits y sí, todas funcionaron perfecto. Quizá lo que les puedo reprochar es la falta de un buen catálogo de títulos clásicos de Mario en la NES y Super Nintendo, pero del resto la experiencia estuvo bastante bien. Incluso tienen un pequeño menú de configuraciones al que puedes acceder presionando Start y Select al mismo tiempo. Desde aquí puedes hacer un mapeo muy genérico de los controles y también acceder al guardado y cargado rápido de las partidas. Pero pasando a las consolas más pesadas con la PlayStation 1, aquí esta Game Stick se lució. La mayoría de los juegos, incluyendo los más complicados con gráficos 3D, corrieron bastante bien. Si le aplicaron frameskip y hacks fueron muy mínimos porque no pude darme cuenta. En ese sentido fueron muy inteligentes porque deshabilitaron el conteo de FPS, seguramente para camuflar cualquier falencia. Tampoco tienes acceso al escalado de resolución y creo que al menos en esta consola eso debería ser posible. Sin embargo, el rendimiento fue 9 de 10 en PS1. De hecho, me emocioné tanto que quise pasar inmediatamente a PSP, y cuando vi el catálogo me llevó una tremenda sorpresa. Gran parte de los juegazos que tenían aquí en realidad eran títulos 2D súper sencillos de emular. Creo que los colocaron más bien para ocupar espacio, pero entre tanta maraña alcancé a encontrar un par de títulos buenos. Uno de ellos fue Grand Theft Auto Vice City Stories, que no corrió para nada bien. A ver, tenía bastante claro que seguramente no íbamos a poder correr el juego sin algún tipo de hack o frameskip, pero es que incluso con el que viene activado por defecto la experiencia es pésima, quizá pasable en la primera área, pero llegando a otras más difíciles, el rendimiento baja hasta el punto en el que esta madre parece más una presentación de PowerPoint que un juego.
es sencillamente imposible de jugar y tampoco se puede configurar. Ninguna opción está disponible para intentar mejorar el rendimiento. En otros títulos como Tekken la experiencia fue un poco más pasable, pero de cualquier manera tampoco es que te pueda recomendar esta GameStick para emular juegos de esta consola. Hay un claro efecto de salto de fotogramas que es difícil de ignorar y ni siquiera así la velocidad del juego se acerca a la original. Por último intenté correr un par de títulos de N64 y con la decepción que fue la PSP no me esperaba mucho. Sobre todo porque ni siquiera tenían clásicos como Super Mario 64 ni Mario Kart 64 y mucho menos el Smash. Pero en los pocos títulos que probé la experiencia tampoco fue muy disfrutable. De hecho, estoy casi convencido que es imposible jugar títulos como Ocarina del Tiempo, porque el mapeo por defecto del control es pésimo. El botón Z, que se usa para fijar la cámara, está asignado al botón Select del Gamepad y no hay forma alguna de cambiarlo en el menú de configuración. Y hablando del control, este a veces se desconfiguraba y no registraba entradas de botones. Sé que no era un problema de pilas porque reconocía el atajo para entrar al menú, pero la única forma de arreglarlo era apagándolo y volviéndolo a encender. Por otro lado, hay claros errores gráficos que no afectan tanto el gameplay hasta el punto en donde alcanza a decirte que es imposible de jugar, pero no puedo asegurarte que no se vayan a presentar unos peores más adelante. En general, esta GameStick es una consola que solo puede llegar hasta Play 1. Brilla con los juegos de MAME y consolas 16 bits, pero los títulos 3D para N64 y PSP están totalmente fuera de su alcance. Si esta fue la experiencia más cara, la verdad no sé qué podemos esperar de las siguientes consolas. Sobre todo porque el paquete de la segunda es más que curioso. Esta es la Powkiddy Y6, y a pesar de que la marca es más conocida, especialmente en la categoría de consolas chinas, su precio es más barato que la anterior de Ampong, y al menos su caja lo demuestra más que bien. Sin embargo, una diferencia que me llama la atención es el hecho de que esta GameStick venga con Linux. Seguramente es alguna distribución como Batocera, así que las expectativas acaban de mejorar. Solamente hay que leer que trae un chip profesional para juegos 3D y ya nos podemos ir emocionando. Parece que la cantidad de puertos es igual a los de la Ampong, pero creo que ya es hora de abrirla. Y lo primero que nos recibe es la GameStick, que tiene un diseño bastante peculiar. Parece casi un control retro gracias a los relieves donde irían los botones. Por arriba un puerto micro USB y una micro SD que también trae 64 GB. Falta ver qué tan diferente es el catálogo en esta opción. Puerto USB y conector 2.4 para los controles, que esta vez tienen el estilo de una PlayStation 3, con gatillos que más bien son botones y funciona con un par de pilas AAA, hasta ahora nada fuera de lo común. También incluye su cable de alimentación micro USB y un extensor para las TVs pegadas a la pared. Lo único que le falta en comparación con la Ampong es el control remoto. Y revisando su manual vi algo muy interesante. Parece ser que aquí sí tenemos un juegazo de PSP que debemos probar. Después de conectarlo nos recibe una tremenda animación, parece que robada del último Street Fighter, así que creo que esta consola es más reciente. Sin embargo, de un momento a otro se puso la pantalla en negro, así que llegué a pensar que se había crasheado. Pero como a los 10 segundos revivió y me dejó esta interfaz con los juegos de PSP de primerito y no pude evitar probar el primer God of War que salió. Claramente están utilizando PPSSPP. La interfaz de asignación de controles es la misma a la que ya estamos acostumbrados, pero no veo opciones para configurar los gráficos. Al arrancarlo inicialmente le tenía muy poca fe. Primero porque el audio se escucha con tirones y además porque las cinemáticas estaban muy bugueadas. Pero una vez empezó el juego, me llevé una grata sorpresa. Sí, el juego iba con frameskip y tenía uno que otro error gráfico, pero era muy jugable. Y decir eso es bien difícil porque conozco claramente cómo se debería ver y escuchar este título. Pero más difícil aún es comprender que esta GameStick costó solo $40. Lastimosamente esa emoción se me cayó al ver lo que pasaba en esta segunda área. Los errores gráficos estaban mucho más presentes, tanto que hasta Kratos desaparecía por momentos, pero debo destacar que el rendimiento nunca empeoró. Y en la siguiente área volvimos a tener una experiencia relativamente disfrutable. Depende de ti definir si lo jugarías así o no. Yo creo que en este título en particular es para disfrutarse al menos sin errores gráficos. Con el frameskip sí puedo vivir. Y entonces empecé a probar el resto de juegos de PSP. Habían varios interesantes como Tekken, que esta vez corrió mucho mejor que en la Ampong. Nunca perfecto, pero sí al menos al 80% de la velocidad original, cosa que para un manco como yo es algo de ayuda. Pero si eres un tryhard y de verdad te gusta el juego, no vas a tener una experiencia perfecta.
También debo mencionar que hay un par de líneas negras que están presentes en gran parte del juego, pero a mi parecer, si este es el único error gráfico, pues tampoco es que afecte tanto al gameplay. Donde sí tuve problemas fue con Third Birthday, que se quedaba en negro y nunca avanzaba. Pero juegos como Ridge Racer corrieron perfecto a 60 FPS sin ningún tipo de lag. Solo mira la calidad de esos derrapes, papá, eso se merece un buen like. Y así también tuvo un buen rendimiento en Spider-Man 2. ¿Para qué necesitas una Play 5 si aquí ya tienes tremendo juegazo de Spidey? Checa el nivel de esas físicas, compadre. En general para PSP, con juegos no muy pesados, correrá bien. Incluso los pesados podrían ser jugables si tienes muchas ganas de correrlos desde una TV Stick. Por eso me extraño cuando veo un rendimiento menos aceptable en títulos como Crazy Taxi de la Dreamcast. Ni siquiera con el Frameskip pudieron evitar los tirones. Otros títulos como Dead or Alive o Spawn sí alcanzaron a ejecutarse a una buena velocidad. Pasando los juegos de Naomi, clásicos como Dolphin Blue sufrían de bajas de FPS cuando había muchos elementos 3D en pantalla. Fue algo que no pasó en ningún momento de Marvel vs. Capcom, que se jugó más que bien. Esta consola también tiene acceso a títulos de DS y cuenta con un buen catálogo de juegos de Pokémon junto con joyas como Mario Kart DS, que funciona bien con un poco de saltos de fotogramas. Diddy Kong Racing DS por alguna razón corrió perfecto a 60 FPS estables sin problemas ni errores gráficos. Pero la estocada final fue el rendimiento y el catálogo de juegos en consolas de la quinta generación. Títulos como Mario Kart 64 y Super Mario 64 corrieron excelente. Wave Race 64 es un claro ejemplo de la diferencia de potencia entre esta GameStick de Powkiddy y la Unbound. En PS1 con Bloody Roar 2 la historia fue igual, y contar con la saga entera de Crash, incluyendo el Team Racing, es simplemente increíble. Revisando el buscador podemos ver que la cantidad y la calidad de los juegos también es infinitamente superior. Quizás solo puedo reprochar la falta de Super Smash Bros. 64 y los errores gráficos que encontré en Mario Tennis, pero más allá de eso, el único juego que me dio problemas de rendimiento fue Star Fox 64, que es bastante difícil de emular. Considerando todo esto, debo decir que la Powkiddy le gana de lejos a la Unbound. Sin embargo, aún tenemos una última consola por probar. Esta es la SF900 y por menos de $20, o sea un tercio de la Unbound y la mitad del costo de la Powkiddy, recibes 4700 juegos y 2 gamepads estilo Super Nintendo. Al abrir la caja pensé que me habían estafado porque no veía la consola por ninguna parte, pero después de darle la vuelta vi que estaban convenientemente empacados. La verdad me sorprende que la consola más barata es la que tiene el mejor empaque, y me gustó aún más sentir la calidad de esos controles. Sí, le faltaban palancas y gatillos traseros, pero la forma en cómo se sentía este gamepad era muy similar al de la consola original. Claro, estaba un poco más barato, pero me interesa probar a tirarme unos combos en Street Fighter con esta cruceta. Además, solo necesitan una pila AAA en comparación con el par que necesitaban las otras opciones. Hasta este punto todo va excelente. Aquí tenemos una tarjeta microSD de 4 GB, así que por si no fuera obvio con los gamepads, no podemos esperar juegos 3D. Trae su cable micro USB de alimentación y por último la GameStick, bastante sobria y de diseño simple. Después de conectarle la memoria, era hora de probarla. Al encenderla nos recibe esta interfaz gráfica sencilla y fácil de entender, donde los juegos están organizados en categorías. Viendo el tipo de juegos, creo que esta consola solo carga títulos de la Super Nintendo y quizá algunos de la NES original. Pero eso sí, al ver la cantidad de archivos, solo hay 3800 y en la caja decía 4700. A menos que algunos estén guardados en carpetas, me estoy empezando a sentir estafado. La perdonaré solo porque la calidad de los títulos está excelente. Primero intenté probar F0 y el rendimiento estuvo perfecto, jugable al 100% sin errores gráficos. Pero por alguna razón creo que el audio estaba un poco bugueado, aunque no sea ciencia cierta si es solo mi imaginación, porque nunca pude jugar el título original. Siento que le falta algo de volumen a la música. Revisando las opciones, está mucho mejor que la Unbound y hasta la Y6, en el sentido en que nos permite cambiar la relación de aspecto de los juegos para que se vea más como la consola original o que llene toda la pantalla. También permite el guardado y cargado rápido junto con el cambio de la región del juego. Quizá por eso hay menos archivos que en los promocionados en la caja. Probé una buena cantidad de juegos como Donkey Kong Country. Aquí también me pareció sospechosa la falta de música, pero el resto del rendimiento fue excelente. Los gamepads funcionaron perfecto sin input lag.
algo que es muy importante para juegos como Mega Man X y el tan odiado Rey León, que es extremadamente difícil de completar. Pero la verdad, la experiencia en la mayoría de los juegos fue muy buena. No solo tiene títulos clásicos de Mario, sino que también cuenta con unos ROM hacks por si te interesa jugarlos. Corrió muy bien títulos de un solo jugador como el Super Metroid, y también lo hizo excelente en juegos multijugador como Mario Kart. Ni siquiera tuvo problemas en los juegos de pelea, donde está recibiendo varias entradas de múltiples controles en simultáneo. Pero uno de los juegos confirmó mis sospechas: Mortal Kombat sufría de tremendos errores gráficos. Pero el peor problema estaba en el audio, donde habían demasiados bugs que lo hacían imposible de jugar. Es un poco triste porque amé los controles, sobre todo porque me permitió tirar buenos combos en juegos como Street Fighter. De verdad creo que la calidad de estos controles es la mejor de todo el video. Sin embargo, debo ser honesto y comentarte todos los problemas que tuve con esta consolita. La mejor experiencia en términos de potencia y catálogo de juegos la tuve con la Y6 de Powkiddy, y esta última SF900 por poco y ganaba de no ser por los constantes errores en el audio. Igual, ninguna de estas consolas está libre de problemas. Si en verdad quieres disfrutar los juegos, prefiero que te compres una consolita portátil china con salida HDMI que una de estas GameFix. Pero si quieres algo que solo enchufes en tu TV y que no tengas que cargar solo para echarte un par de partidas con tus compas, cómprate la Y6 y quizá hasta la SF900. Déjame en los comentarios qué productos quieres que probemos. Si te gustó el video, deja tu like y compártelo con tus amigos.